Hola, clase 2 de terapia familiar sistémica. Acuérdate que lo sistémico parte de que en vez de estudiar a una sola persona, se empieza a ver en su contexto. Pero ojo, porque el contexto no es solamente el lugar o la época, sino son las relaciones con los otros. Y la forma en la que esas relaciones se manifiestan o se expresan es la comunicación. De ahí la importancia de esta segunda clase. Nos vamos a basar en la teoría de la comunicación humana desarrollada por Paul Watzlawick junto con Vivin y Jackson, utilizando los trabajos de Gregory Bateson. Todo esto en el Mental Research Institute de Palo Alto, California. Entonces, lo importante que tienes que tener en cuenta es que esta teoría en realidad se va a ocupar de la pragmática, esto es, de los efectos de la comunicación sobre la conducta. El cerebro solo percibe relaciones, compara, saca conclusiones e interpreta. Cuando yo me relaciono con alguien, lo hago a través de lo que percibo, pero solo lo percibo relacionándolo, comparándolo con algún aprendizaje previo. Por eso tendemos a establecer pautas de relación que se vuelven patrones, que se vuelven estructuras, porque percibimos una sola relación de una sola manera. Solo para diferenciar, en el psicoanálisis hablamos de energía en movimiento, en el enfoque interaccional, en vez de energía, hablamos de información. Este enfoque busca la configuración en el aquí y en el ahora, más que de un significado simbólico o de causas pasadas o motivaciones, porque el significado y las causas van a ser afectadas con el cómo te relacionas hoy, aquí, ahora, con los otros. Aquí no importa tanto la causa de un síntoma, sino el significado que tenga. O sea, no importa tanto el por qué, sino el para qué lo tiene. Algunas ideas súper importantes a tener en cuenta. Una es la circularidad de las pautas de interacción. O sea, en un círculo no hay comienzo ni fin. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando observamos una familia, podríamos decir que la comunicación de una familia es patológica porque uno de sus miembros es psicótico, o también podríamos decir que uno de los miembros es psicótico porque la comunicación es patológica. Otra idea súper importante es la relatividad de lo normal y de lo anormal. Si desde el punto de vista comunicacional un fragmento de conducta solo puede estudiarse en el contexto en el que tiene lugar, términos como la cordura o la alienación van a perder su significado como un atributo de una sola persona. De la misma manera, la noción de anormalidad se va a volver cuestionable porque si aceptamos la idea de que el estado del paciente no es estático, sino que varía según la situación interpersonal y la perspectiva subjetiva del observador, pues tampoco podemos decir que alguien es, ya, si es normal o es anormal. Como la comunicación incluye todos los procesos a través de los que la gente se influye mutuamente, pues siempre va a tener que incluir el contexto. Acuérdate que el contexto son las relaciones. Axioma 1. Es imposible no comunicarse. Has de saber y de enseñarles que esto no es posible. No es posible que no haya comunicación. Y no es posible porque si partimos de que toda conducta es una comunicación y que la no conducta es imposible, entonces siempre hay comunicación. Aun cuando no se hablen. De hecho, cuando las personas no se hablan, el silencio suele estar lleno de reclamos. O también puede estar lleno de palabras difíciles de expresar, por ejemplo, en un duelo. Nuestro sistema nervioso está hecho para comunicar y decodificar el mensaje del otro, aunque no siempre lo vamos a entender como el otro lo quiso decir, pero algo entenderemos. Y ese algo ya es comunicación. Venimos preparados para leer al otro. Un recién nacido puede percibir si la madre está o no disponible, aunque no sepa hablar, y puede entonces emitir el llanto como una señal de alarma si siente que la madre no está disponible, está siendo desatendido. O sea que por supervivencia tenemos esta capacidad y no la vamos a perder nunca. O sea que cuando vemos a alguien por su físico, por su edad, por su estilo, por su tono, por su andar, por todo, ya me está transmitiendo una información. Desde luego tiene que ver con lo que traigo en la cabeza. Aunque la persona no esté consciente, aunque esté de espaldas, esa información llegó, fue decodificada y ya hizo alguna diferencia en mi mente. O sea que estamos condenados a comunicarnos.
O sea que si el paciente te dice no hay comunicación entre nosotros, lo que en realidad te quiere decir es que hay una comunicación dolorosa o hay pocos puntos de acuerdo, o bien hay muchos silencios. Silencios que en terapia se pueden ir verbalizando. Toda comunicación tiene dos niveles, el contenido y la relación, y el segundo va a calificar al primero. O sea, la comunicación no solo transmite información, sino que impone conductas. La forma de la comunicación cuenta, o sea, el tono, el acento, la expresión facial, etc. Esto va a denotar si entre dos personas hay amistad, si hay competencia, si hay rivalidad. Por ejemplo, en la clase 1 mencionábamos que el terapeuta siempre va a estar pendiente del contenido, ¿no? Pero también del tipo de relación que se están proponiendo el uno al otro. El tipo de relación va a definir el contenido, porque tú puedes decir que quieres mucho al otro, pero si no muestras actos de consideración, pues las palabras son huecas y van a ser definidas por la falta de consideración. En una familia todo el tiempo esto se va a estar manifestando. Nosotros nos vamos a dar cuenta si se aceptan, se rechazan, se descalifican, se ignoran o se desconfirman. Este último puede ser el más doloroso para el que es ignorado, porque habla de que ya no despierta ninguna respuesta emocional en el otro, o sea, es como si no existiera. Algo interesante es que las relaciones sanas, el tipo de relación no se nota tanto porque el ambiente es más relajado, y en las relaciones patológicas es mucho más evidente. Los niños en sesión son muy buenos para hablar sobre lo relacional, porque siempre echan de cabeza a los papás, porque recogen del ambiente el tipo de relación. Los niveles de relación y contenido pueden ser ambiguos, paradójicos, confusos. O sea, cuando tú hablas a una empresa, por ejemplo, y te dicen, por favor no cuelgues, su llamada es muy importante para nosotros. Eso es el contenido. Pero pasan 5 minutos y tú sigues ahí. Entonces, pues te están diciendo que el tipo de relación que te están proponiendo es que no eres importante, aunque el contenido diga otra cosa, ¿no? Axioma número 3. La puntuación de una secuencia siempre es subjetiva. Cuando el observador ve un sistema, es difícil saber, bueno, para empezar, dónde empieza y termina, porque siempre va a depender de dónde el observador va a puntuar el inicio y el fin del sistema. Por ejemplo, si tú ves que esos pacientes se están echando la culpa el uno al otro todo el tiempo, están puntuando el acontecimiento, están diciendo que la causa del problema es el otro, ¿sí? Que ahí comienza el problema. ¿Sí? Este dice empieza acá, esta dice empieza acá. En realidad, la causa nunca reside ni en una sola persona ni en un solo hecho, sino que simplemente habla de cómo se organizan estos hechos, pero en realidad en la causa están implícitos muchísimas variables. Por eso en una terapia no suele haber culpables, a menos que se trate de una culpa penal, con premeditación, alevosía, ventaja, dolo, mala fe, algún fraude, por ejemplo, algún crimen. Pero el resto de las veces la situación es sistémica. Si dos personas están puntuando cada uno en un solo hecho, te corresponde a ti, terapeuta, hacer una tercera puntuación. Esto lo vamos a ver también en la técnica de reencuadre y de reetiquetamiento. Por ejemplo, si ella dice, es que ella tiene la culpa, si no es por ella, por mi hija no estaríamos aquí así. Ella dice, es que la culpa es de mi mamá, si no fuera por ella no estaríamos así. Terapeuta dice, yo veo que ambas están muy interesadas en que la relación funcione. También podemos resaltar, como te decía, pues otras variables como crisis concurrentes, ¿no? Por ejemplo, si ha habido migración, si se fue un miembro de la familia, inclusive cosas de política o economía, si ha habido enfermedades, crisis del ciclo vital, si ha habido cuestiones de deshonra, etcétera. Todos tendemos a puntuar subjetivamente porque desde mi punto de vista yo puedo convencerme o convencer a los demás que el síntoma o que la causa del síntoma es la causa que estoy condenando. Por ejemplo, si yo digo, es que yo estoy deprimida porque mi compañera de trabajo me hace bullying o porque me robaron, ahí en esa lectura lineal, pues yo ya quedé excluida en la responsabilidad de ese problema, pero también excluí otras variables, ¿no? O sea, está esa causa y además esa causa pues queda fuera de mi locus de control. El terapeuta tiene que salirse de esa linealidad, observar la interacción con todas las variables en donde todos tenemos que ver y en donde inclusive hasta los mismos efectos vuelven a ser causas, porque si te pones a ver, una misma depresión puede contribuir a mantener un bullying.
Por eso, la naturaleza de una relación siempre va a depender de dónde estés puntuando o la secuencia de comunicación entre los comunicantes. Cuarto acción, la comunicación puede ser digital o analógica. El contenido es la parte digital, o sea, es lo que dices, y el cómo se dice es la parte analógica, o sea, todo lo que va a incluir lo no verbal, el tono, ritmo, postura, gestos, etc. Algo curioso es que la mentira y lo negativo son difíciles de llevar a lo analógico. Concluyendo, el lenguaje digital cuenta con una sintaxis y una lógica, sí, muy compleja, muy poderosa, pero no tiene una semántica adecuada en el cambio de la relación. Y en cambio, el lenguaje analógico tiene la semántica, pero no tiene una sintaxis adecuada así para definir la naturaleza de una relación de forma inequívoca. Por eso hay tantos malos entendidos. Quinto acción. Toda relación puede ser simétrica o complementaria, dependiendo si está basada en la igualdad o en la diferencia. En la simétrica, las conductas tienden a igualarse. Por ejemplo, una pareja, ambos son cooperadores, ambos son afines a algo, ambos trabajan, tienen intereses parecidos, y uno saca la basura un día, el otro día, en fin. Se encargan ambos de la crianza del niño, o sea, hay como mucha simetría, ¿no? O son de niveles socioeconómicos muy parecidos. Pero en la complementaria, la conducta de uno va a complementar la conducta del otro. Es decir, uno hace o tiene más de lo que el otro no hace o no tiene, ¿no? Pensemos en las relaciones de jerarquía, ¿no? Maestro, alumno, patrón, empleado o inclusive el padre y el hijo, ¿no? Esas complementariedades pueden cambiar según el contexto. O sea, hay lugares donde va a estar muy marcada la complementariedad, pero después se puede difuminar, ¿no? Imaginemos una jerarquía muy militar, ¿no? Y después se pierde la guerra, van a dar cautivos a algún lugar y bueno, pues ya se difuminó la complementariedad, ¿no? Empiezan a ser más simétricos. También en una misma relación se puede ser simétrico en algunos aspectos y complementario en otro. De hecho, lo mejor es que haya una alternancia o flexibilidad, porque si la simetría y la complementariedad se rigidizan, podemos tener una patología. O tenemos una escalada simétrica donde yo hago más, pero entonces yo hago más, yo hago más, yo hago más, yo hago más, yo más, hasta que acaban matándose como en la película de la Guerra de los Roses. O tenemos una complementariedad rígida en donde yo hago más, 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 yo hago menos, 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 más, más, menos, menos, hasta terminar minimizado o inclusive aniquilado. Bueno, pues hasta aquí estos axiomas. Espero que te sean súper útiles para ver con un ojo sistémico a tus pacientes en terapia. Bye.